Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. En esta oportunidad que les habla es Aldridor Blas Rivera. Soy egresado de negocios internacionales, licenciado en negocios internacionales, abogado colegiado también y con una maestría en negocios internacionales en la Universidad de París. En esta oportunidad vamos a hablar justamente de uno de los temas tan importantes e interesantes como lo constituyen los envíos de entrega rápida. Debo precisar que dentro del ámbito laboral he tenido la oportunidad de trabajar mucho con esta modalidad por cuanto muchas veces previos a la exportación e importación se quiere trabajar con muestras, se quiere trabajar con documentación que nos permita a nosotros trabajar de una manera mucho más fluida, ¿no? A efectos de poder validar las mercancías que se va a adquirir o que se va a vender. En el caso de que vamos a exportar, enviamos la mercancía hacia el importador. Y por otro lado, ya en el cumplimiento de cierta documentación que sea necesario o que se requiera para el cumplimiento de la operación a desarrollar. En tal sentido, nuestro tema responde justamente a eso, ¿no? A los envíos de entrega rápida. Y estos envíos de entrega rápida van a suponer para ustedes como estudiantes que van a tener esta capacidad de poder conocer y saber todo ese proceso que implica este régimen aduanero, por un lado. Y por otro lado, lo van a aplicar en cada situación que ustedes puedan tener en el ámbito laboral, en el envío de muestras, en la recepción de muestras, en el envío de documentación o la recepción de documentación. Y claro está, también en el día a día como personas naturales, es decir, en cualquier situación o actividad u operación que ustedes requieran de manera personal. Bien, entonces vamos a desarrollar el tema y vamos a hablar aquí sobre esta, este componente, como decíamos, que responde a los envíos de entrega rápida. Entonces, hablar de estos envíos de entrega rápida supone tener como marco macro amplio el reglamento y la ley general de aduanas, y en específico el reglamento que responde, ¿no?, al régimen aduanero especial de envíos de entrega rápida. Para esto quisiera comentarles que muchas veces podemos trabajar estos envíos de entrega rápida con los famosos courier que conocemos en el mercado, ¿no? Courier como FedEx, DHL, TNT, los que ustedes seguramente también trabajan con ellos. Y por otro lado, seguramente también hemos escuchado, sabemos, del movimiento que realiza la aduana postal, ¿no? Del movimiento que realiza Serpos a través del movimiento o del tema postal, que es el tema que desarrolla el Serpos. Entonces aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es diferenciar, ¿no?, que efectivamente nosotros podemos trabajar con estas empresas que realizan envíos, ¿sí? Por un lado, las empresas de servicio de entrega rápida, como les decía, DHL, TNT, FedEx, UPS, entre otros. Y por otro lado, los servicios postales a través de Serpos, ¿no? Y claro, estos servicios postales a través de Serpos responden a otro régimen. Y que eso no es el motivo de la conferencia del día de hoy. Nuestra conferencia se va a centrar justamente en estas empresas de servicio de entrega rápida, o también llamados courier. Eso es lo primero que hay que eh, tomar en cuenta. En segundo lugar, eh, ya aquí ampliando un poco más este tema de los servicios postales para tener una idea general sobre ella, eh, ustedes pueden evidenciar aquí el documento postal, ¿sí?,
Y este documento postal, ¿no?, nos permite a nosotros trabajar el envío de cierto tipo de documentos o productos bajo ciertas condiciones que el, el reglamento específico lo establece. Pero también, y aquí sigo con el tema postal a efectos de poder diferenciar del tema que vamos a ver luego, muchas veces en los envíos postales seguramente hemos visto, nosotros hemos escuchado, ¿no?, de estos dos grandes componentes, encomienda y paquete. Bien, este término paquete alude justamente, ¿no?, a cualquier tipo de equipaje, bueno, equipaje no, cualquier tipo de bulto que pueda pesar hasta 2 kilos. Ese es un paquete en términos postales. Y una encomienda postal es aquella que va entre 2 a 50 kilos. Eso es para tenerlo claro, para diferenciarlo de otro gran componente que es, o que son la correspondencia, ¿no?, que es algo que se utilizaba en gran medida anteriormente y que respondía justamente a las cartas, tarjetas, a cualquier tipo de documento que se trabajaba para enviar a alguien, ¿no?, con una suerte de presente y que esperaba la otra persona recibirla en un periodo de tiempo prolongado en algunos casos. Bueno, eso es desde el punto de vista postal. Y también quiero precisar, muchas veces se presta confusión, de que en el tema postal hay ciertos productos que están inafectos, ¿no? Y claro, ahí hay que diferenciar que no está afecto o se encuentra inafecto al pago de tributo alguno todo lo que está ligado con el uso personal, ¿no?, y exclusivo del destinatario con fines, sin fines comerciales, ¿no? Una carta, periódico, revista, que sea de uso personal, eso no está afecto al pago de algún tipo de tributo, por un lado. Y por otro lado, cualquier mercancía cuyo valor no exceda los $200 por envío. Eso es importante precisarlo porque muchas veces se puede confundir con el tema courier que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, y aquí sí quisiera un poco ahondar en el tema, ya entrando de lleno al tema de los envíos de entrega rápida. Debo precisar que el envío de entrega rápida responde a un régimen aduanero especial. Y este régimen aduanero especial permite el ingreso y salida del país de envíos de entrega rápida, que obviamente es trabajado con una empresa de servicios de entrega rápida o también llamado courier. Y entonces, aquí tenemos que establecer que de acuerdo a este régimen, los envíos se pueden clasificar en 4 categorías, ¿no? Y esta clasificación que tenemos en función de estas 4 categorías, ¿sí?, Eh, podemos indicar que hay una categoría, y que es la que usamos mucho en operaciones de exportación e importación, es la categoría 1, ¿no?, donde encontramos correspondencia, documentos, diarios, publicaciones periódicas, la que fuere, sin fines comerciales, ¿no? Y esto responde a la partida 9809000010. Y esto, obviamente, responde a esta primera categoría. Tenemos luego una segunda categoría. Obviamente, esta segunda categoría responde a envíos, ¿no?, que o mercancías que están ligadas hasta un valor de $200 por envío, ¿no? Y entonces, esta primera y segunda categoría, como pueden ver, por un lado, trabajamos todo lo que es envíos de correspondencia, documentos diarios, y por otro lado, todo lo que son mercancías de un valor de $200, nos lleva a una tercera clasificación, a una tercer tipo de categoría o categoría 3, ¿no? Y aquí hablamos ya de envíos cuyo valor sea superior a $200, ¿no?, siendo el máximo, es decir, de 200 hasta un valor de $2000 estadounidenses por envío. Entonces tenemos ya una primera categoría, una segunda categoría
una tercera categoría y nos vamos a una cuarta categoría. Y esta cuarta categoría, obviamente, nos lleva a nosotros a tomar en cuenta aquellas mercancías cuyo valor supera los $2.000 por envío, ¿no? Esa es una situación que se puede presentar en esta cuarta categoría. Una segunda situación es aquellas cuyo valor sea inferior o igual a los $2.000, ¿no? Por envío, pero que esa importación se encuentra afecta al pago del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y claro, siempre que su valor FOB sea superior a los $200. Además, podría ser, dentro de esta segunda situación, aquella mercancía igual o superior a los $2.000, ¿no? Por envío, perdón, igual o inferior a los $2.000 por envío, y que su importación para el consumo esté sujeto a recargos. Y ya vamos a hablar de qué consiste estos recargos. O que gocen de algún tipo de beneficio, tratamiento preferencial, o que constituya una mercancía restringida, o que pueda ser una donación, valija diplomática, o que se encuentren en algún régimen aduanero precedente, o que se transfieran antes de la nacionalización, constituyen justamente estos componentes de esta cuarta categoría. En tal sentido, como habíamos indicado, ¿no? La primera y la segunda categoría justamente son las que se encuentran inafectos desde el punto de vista tributario. Decimos inafectos porque no hay nada que tributar, es decir, aquí estas mercancías pasan sin ningún tipo de tributo que realizar. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta, y por eso hablé primero del tema de Courier y las 4 categorías que hay, que en el tema postal, aparentemente existen las dos primeras categorías coinciden, ¿no? En el sentido de que en el tema postal nos habla de una primera categoría de mercancías hasta por un valor de $200 por envío postal, y que no paga nada al valor. Pero en la segunda categoría nos habla de mercancías cuyo valor supere los 200 y hasta los 2.000, y automáticamente se asigna un valor en este caso que es el 4%. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o podemos entender a raíz de lo que acabamos de comentar, a raíz de lo que ustedes acaban de escuchar? ¿Qué es lo que podemos entender por este concepto llamado envío postal? Ustedes pueden ver aquí en el PDF, ¿no? Esta definición de envío postal, donde básicamente empezamos nosotros a establecer, por un lado, componentes o elementos que diferencian entre ellas, ¿no? Por ejemplo, correspondencia, encomiendas, paquetes. Son términos que vamos a ir utilizando, ¿sí?, de manera similar o paralela cuando hablamos de los servicios de entrega rápida a los couriers. Coincide también el valor, ¿no? El peso, que es otro de los componentes en este tipo de situaciones, cuyo valor no debe superar de los $2.000 por un lado, pero además el peso no debe exceder los 50 kilos. Hasta ahí hay una suerte de similitudes, ¿no? Hay ciertas similitudes entre ambos regímenes. Y claro, eh, entramos otro gran componente dentro de este tema a desarrollar, como son, ¿y quiénes son los operadores? ¿Y quiénes son las empresas autorizadas para poder desarrollar este tipo de actividades? Al cual nosotros lo clasificamos como operadores postales.
Y aquí nosotros, obviamente, los conocemos en el mercado nacional más como courier, ¿no? O correo rápido. Entonces, aquí podemos trabajar operaciones de exportación e importación y sobre esa base, es decir, sobre la base de este trabajo de exportación e importación que se desarrolle, nosotros podemos hablar, ¿no? De que estos envíos courier, si bien es cierto, se dan a través de estos operadores, el envío de esta documentación o este tipo de productos que calzan dentro de este régimen se da básicamente por la vía aérea, ¿no? Y eso responde justamente a que se trabaja en esta modalidad por lo que se busca que el producto, la documentación llegue lo más rápido posible hacia el destinatario. Entonces, esto obliga de alguna forma a que la vía aérea sea el mecanismo ideal para trabajar este tipo de mercancías. Pero también nuestra pregunta sería, ¿y si es así, puede enviar todo tipo de mercancía? Es decir, una mercancía peligrosa podría entrar dentro del tema de courier, ¿no? Asumiendo que cumple los preceptos de peso hasta 50 kilos, valor hasta $2.000. O podría tener una mercancía refrigerada y enviarla vía courier. O una mercancía que es, no sé, una mercancía que sea muy peligrosa o muy radioactiva. Bueno, de hecho hay ciertas restricciones, ¿no? Para este tipo de envíos, dado que la modalidad de traslado, de transporte responde a una vía aérea. Y claro, en la vía aérea hay restricciones por temas de seguridad que impiden justamente que se pueda dar este tipo de situaciones cuando utilizamos esta modalidad de envío. Entonces, lo que nos, lo que nos toca tomar en cuenta está dado por una característica que tiene todo envío Fourier, en particular, claro. Es que es una entrega puerta a puerta. Es decir, trabajar con un envío courier supone que la mercancía sale desde el punto de origen en el país de destino, el país de origen, si es que es una importación, y llega hasta la puerta de mi almacén, en el caso de ser yo el receptor de esa documentación o muestras que me están enviando bajo el tema de courier. Ello supone que todo el proceso involucra una serie de actividades, desde la recepción de la mercancía o la documentación, el traslado interno en el país de origen, si es una importación, pasar por aduanas, el envío aéreo, es decir, el flete de traslado de las mercancías, arribar al país, en este caso al Perú, realizar todo el tema aduanero para luego efectuar el traslado y la entrega hacia el local de la empresa destinataria. A todo ese conjunto de actividades nosotros llamamos el famoso door to door, ¿no? El famoso puerta a puerta. Y claro, esto nos lleva a nosotros a hablar de que el courier supone una serie de actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Y esas actividades que se van a desarrollar las vamos a explicar aquí. En primer lugar, estamos viendo aquí que tenemos la figura de la consolidación, es decir, el acopio de toda la documentación o todos los paquetes, la paquetería
no de un cliente, sino de muchos clientes, ¿no? Que van a ir a una zona que tiene el courier y donde se van a concentrar todas estas correspondencias o paquetería. Y de ahí, ya cuando lleguen ahí, se van a seleccionar en función del destino, ¿sí? Se va a seleccionar en función de si es una encomienda, es un paquete, ¿no? En ese gran almacén que tiene todo courier, para luego, el courier, trabajar un elemento que es el trámite aduanero, ¿no? Y que ese trámite aduanero, estamos hablando que ese trámite aduanero responde a un conjunto de actividades que voy a detallar en unos minutos, pero quiero cerrar todo el tema de la operatividad para hablar luego del tema del trámite aduanero. Cuando toda esta documentación, esta mercancía es acopiada y llevada a ese almacén, se clasifica, se divide en función del destino, ¿no? Pero también se implementa la documentación aduanera que se presenta a la SUNAT y que permite justamente obtener ese permiso legal para la salida de toda esta documentación o mercancía, ¿no? Para luego ser enviado vía aérea, llegar al país de destino e iniciar el proceso inverso, ¿no? Es decir, desconsolidar la mercancía, llevarlo a mi almacén, seguir el tema aduanero, seleccionar en función de a qué destino me corresponde, porque no necesariamente puede ser una misma ciudad, pueden ser las distintas ciudades dentro de un país, y dentro de esas ciudades del país ya establecer luego el envío, y una vez efectuado el envío, la entrega a cada uno de los puntos, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas actividades o esta operatividad del courier supone sincronizar los tiempos, supone lograr la mayor eficiencia posible porque la documentación o los productos que se envían son de gran interés para el destinatario, por cuanto este tipo de régimen justamente tiene como característica que responde rápidamente al envío que uno puede hacer desde cualquier lugar. Y entrando un poco ya al tema aduanero para explicar y cómo se realiza el tema aduanero, ¿no? Es decir, cómo se da el trámite de este régimen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hablar aquí, eh, en primer lugar hay que tener una factura, ¿no? Una factura o un documento equivalente o un contrato, ¿no? Que obviamente lo tiene que emitir el proveedor. Eh, en este esquema estoy hablando de que ese documento, además, debe de tener, además de esta factura o documento equivalente o contrato, debe de haber una guía, ¿no? Una guía aérea se entiende porque la modalidad es aérea, ¿no? Y esa guía tiene que estar endosada por el dueño consignatario, ¿sí? Si es que el despacho lo realiza un agente de aduana o un despachador oficial. Entonces hablamos de una guía, hablamos de una factura, el seguro, obviamente, ¿no? En caso de estar asegurada. Si es una mercancía restringida, tiene que haber un permiso, ¿no? O una autorización que lo tiene que emitir el sector competente. Eh, Además, de corresponder el certificado de origen, ¿no? Una fotocopia legalizada, ¿sí? Del comprobante de pago, ¿no? Esto, y claro, tenemos que tener también, de ser necesario, la carta poder con una firma notarialmente legalizada, ¿no? Que se autoriza, por la cual se autoriza realizar los trámites aduaneros a un tercero, ¿no? Eh, en caso de que el que realice el despacho eh, sea un tercero, ¿no? Y que realice el despacho en representación del importador, el dueño del consignatario. Esa es la documentación básica con la cual partimos esta importación, estamos explicando, ¿no? Entonces, aquí, una vez
cubierta esa documentación, nosotros tenemos la opción de trabajar, sea un despacho anticipado o un despacho diferido. Si hablo de un despacho anticipado, estoy hablando de que lo puedo hacer dentro del plazo de 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte, ¿no? Y que eh, esto, este despacho, ¿no? Debe arribar esta mercancía en un plazo no superior a los 30 días calendarios, ¿no? Eh, y que eso se computa a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración. Vamos a precisar que la otra manera de despacho referido se da cuando se llega la mercancía, ¿no? Y tengo hasta 15 días calendario a partir del día siguiente, el tren de la descarga, para someter este régimen. Si no, la mercancía cae en abandono legal, ¿no? Ahora, ¿cómo se da la destinación del envío? Es decir, eh, la transmisión de la información, ¿sí? Es una situación que se da a través del manifiesto, ¿no? Y esta transmisión de la información a través del manifiesto constituye una fuente de información para SUNAT a efectos de luego contrastar con la declaración que envía o que se envía, que permite justamente ver o calzar que lo indicado en el manifiesto coincida con lo expresado en la declaración simplificada. Debemos indicar que, y ya lo habíamos dicho también, ¿no? Que los documentos, las correspondencias, los diarios y publicaciones periódicas sin fines comerciales se encuentran inafectos, tanto como las mercancías por un valor de $200 por envío. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que las percepciones del IGB que se aplican en la importación para el consumo, ¿no? No es aplicable en el caso de los courier o entrega rápida, siempre que el valor FOBMEX sea de los $2.000 estadounidenses, ¿no? Entonces, los tributos que vamos a pagar básicamente van a estar relacionados con el ad valorem y con el IGB, ¿no? Porque percepción no va a haber, a diferencia del régimen de importación para el consumo. ¿Qué otro aspecto es importante tomar en cuenta? Bueno, la liquidación, ¿no? Y cancelación de la deuda tributaria aduanera. Para ello, en la cancelación de la deuda tributaria aduanera se realiza, sea en efectivo o en cheque, en las oficinas bancarias que están autorizadas. Ahora, también otro elemento importante a tomar en cuenta es ¿y cuáles son el canal y los tipos de control que hay, ¿no? Eh, Aquí debemos de indicar que la asignación del canal va a determinar el tipo de control a los cuales se encuentran sujetas las mercancías, ¿no? Y claro, en ese sentido, eh, vamos a ver que debe asignarse el canal que le corresponde. En algunos casos, cuando se somete a canal rojo, esta declaración se someten a un control no intrusivo, es decir, que se da una inspección por imágenes, sea escáner, rayos X u otros, ¿no? Sin necesidad de abrir los bultos que contienen los envíos. De otro lado, debemos de indicar que también puede haber una revisión documentaria, ¿no? Y claro, el levante finalmente, ¿no? Se va a dar
en la medida que no haya tributos o recargos pendientes de cancelación. También se va a dar siempre que no cuente con una medida preventiva o una acción de control extraordinario. También se va a dar en la medida que la declaración simplificada, en el caso de la modalidad diferida, sea transmitida la tasa al detalle, ¿no? Puntualmente o de manera adicional, la declaración simplificada en la modalidad anticipada, de ser una declaración simplificada en la modalidad anticipada, se va a dar el levante en la medida que se cuente con el canal verde, ¿no? O ya se tenga la diligencia en el canal naranja. Ahora, ¿qué otro aspecto aduanero es importante tomar en cuenta? Bueno, primero que existe un registro electrónico de los envíos, ¿no? Y este registro electrónico de los envíos supone que la empresa tiene un registro sobre ellos y cuenta con información sobre el número de guía, el peso, fecha y hora de salida del envío de origen, de la entrega, ¿no? Y esta información tiene que estar disponible en las 24 horas del día y tiene que mantenerse por un plazo de 3 meses. A partir del día siguiente del ingreso, el envío al depósito, pero además, debemos indicar que este esquema, ¿no?, supone tomar en cuenta otra situación. Hemos explicado nosotros para la situación de una importación, pero para una exportación, aquí en una exportación básicamente hay diferencias en relación a la importación, ¿no? Porque una exportación, lo que vamos a hacer aquí es transmitir en un manifiesto provisional, la función de cada medio de transporte, ¿no? Va a transmitir a la aduana el envío de entrega rápida provisional, ¿no? Y que se tiene que realizar con una anticipación mínima de 3 horas antes del término del embarque. Y entonces, la numeración de, de este régimen en una exportación se debe tener en cuenta que, que la empresa tiene que transmitir electrónicamente a la aduana los datos del manifiesto, ¿no? De esos datos del manifiesto definitivo, teniendo en cuenta que todas las guías tienen que estar destinadas, aquellas que han sido seleccionadas a canal rojo tienen que contar con la vigencia registrada en el SIGAT, y que todas las contenidas en la declaración simplificada deben ser aquellas que se encuentran asociadas al documento de transporte. Y claro, esa transmisión debe efectuarse dentro del plazo de 2 días calendario, computados a partir del día siguiente del término del embarque. Eso es importante. ¿Qué otro aspecto es importante tomar en cuenta cuando hablamos de una exportación? Este manifiesto se puede cancelar automáticamente si ha transcurrido 10 días calendarios a partir del día siguiente del término del embarque. ¿Qué documentos sustentan esta salida de la mercancía? Obviamente el, la factura, ¿no?, la boleta, una declaración jurada de valor, eso es necesario, la copia del documento de transporte, ¿no?, y otros documentos que por la naturaleza de la mercancía sean necesarios presentarlas para la exportación. Pero básicamente hablamos de la factura y documento de transporte. Ahora, siguiendo con esta exportación, debemos de saber que en esta exportación los envíos deben ser embarcados dentro del plazo de 3 días, ¿no?, computados a partir del día siguiente de la fecha de numeración. Eh,
Además, que no está permitido el embarque parcial de las mercancías que están consignadas en una declaración, ¿no? Una sola declaración simplificada. Esto para hablar, he tratado de explicar en líneas generales el tema aduanero, corresponde a este ingreso o salida bajo este régimen. ¿Qué otro aspecto es importante tomar en cuenta? Si bien es cierto, la parte aduanera, la parte administrativa, la que permite desarrollar toda la documentación, hay otro elemento que también es importante y que responde a lo que nosotros llamamos las tarifas o fletes, ¿no? ¿Cómo calculo la tarifa courier? ¿No? Y eso es importante porque va a determinar si es que el envío responde o está en consonancia con la necesidad que yo pueda tener para utilizar este régimen, ¿no? Y aquí, como sucede en cualquier modalidad aérea, se trabaja sobre la base del peso o el kilovolumen, el que sea mayor. Y obviamente el peso nosotros es fácil calcularlo porque trabajamos en kilos y sabemos cuánto puede pesar una mercancía, ¿no? Pero para determinar el kilovolumen, sí aquí tenemos que establecer las medidas que tiene este paquete, encomienda, ¿no? En función del largo, el ancho y la altura, todo en centímetros, dividido entre 6.000. Y es esta fórmula la que nos permite a nosotros determinar cuál es el valor que tenemos que pagar por dicha mercancía. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dice, tengo una mercancía cuyo peso real es 20 kilos, ¿no? Y sus dimensiones son las que ustedes visualizan: 50, 35, 40. Y me da el valor en centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo que comparar los 20 kilos con el valor de la conversión de estas dimensiones en kilovolumen, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar 50 largo por 35 por 40 y ese resultado dividirlo entre 6.000. Y eso me va a dar un valor de 23.34 kilovolumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a considerar para efectos del pago? ¿Los 20 kilos reales o los 23.34 kilovolumen? Bueno, el mayor, en este caso será los 23.34 kilovolumen, que para efecto de redondeo y de acuerdo a lo que establecen en las tablas que manejan las empresas de courier, obviamente van a cobrar por 23.5 kilos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, lo que se ha hecho es trabajar con el mayor de ellos, como siempre sucede cuando hablamos de la modalidad aérea, ¿no? Pero también, dentro de este cálculo que se da de los fletes, hay un elemento importante, ¿no? Este elemento importante responde a que el flete no lo es todo, es solo uno de los componentes, ¿no? El otro gran componente responde a lo que nosotros llamamos el ajuste de combustible o el recargo por el combustible, el famoso FCC, ¿no? Y obviamente es un porcentaje del flete que se tiene que considerar porque está sujeto a la variación que pueda tener el combustible, ¿no? Y también hay un valor, aquí debe ser 18%, sorry, en el IGB, ¿sí? El valor del IGB, que es el 18% que hay que pagar de manera local por el uso del servicio, ¿no? En este caso el servicio courier. Entonces estos cálculos o estas consideraciones eh, nos llevan a nosotros a establecer que en realidad el valor de, de esta operación no solamente está sujeta al costo del flete, el cual se determina en relación al peso o al kilovolumen, sino que además hay que agregarle el ajuste de combustible y el IGB transversal, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo a mayor tamaño, mayor dimensión una mercancía, claro, no excediendo los 50 kilos,
obviamente el costo va a ser mucho más alto. Pero también la segunda consideración es a dónde lo voy a enviar, ¿no? Y eso nos va a determinar el precio que nos van a asignar. Y claro, ustedes ya pueden ver aquí los documentos que hablamos, ¿no? Que se requieren para una importación o para una exportación, ¿sí? Y que esta documentación que se requiere es básico para poder trabajar el despacho simplificado. Eso desde el punto de vista aduanero. Pero también tenemos la presencia de otro gran actor dentro de este proceso, como es el operador postal, ¿no? En este caso el operador postal, en este caso el courier que realiza la el funcionario postal, ¿no? Que es el que solicita la destinación aduanera. Entonces aquí eh, vemos que este señor cumple un papel muy importante por cuanto es un mecanismo, es un medio, un pivot entre la información que va a recibir SUNAT a la hora de numerar o a la hora de ser numerado las declaraciones simplificadas, eh, pero también es responsabilidad justamente este operador el tema de enviar la información que se requiera, ¿no? Numerar el despacho simplificado y claro, de guardar también toda la información que se requiera para que pueda procederse a dar la autorización de salida o de ingreso de la mercancía, ¿no? Y aquí juega un papel importante este operador, porque en función de cómo maneja esta operación de una manera expeditiva, la mercancía puede salir rápida o se puede demorar más de lo debido, ¿no? Y entonces, esto es lo que finalmente va a determinar la percepción que va a tener el cliente, o que nosotros como clientes tenemos respecto a un servicio courier en particular, ¿no? Y entonces, los señores del operador postal, obviamente, tienen que trabajar con distintos tipos de mercancías, tienen que trabajar con toda la documentación que se requiere para poder acelerar de una manera expeditiva las mercancías que requieren los clientes, ¿no? Esto nos lleva a nosotros a que en el proceso de importación, más que en el de exportación, hay una serie de pasos que hay que hacer y que normalmente en la exportación no se dan, ¿no? Por ejemplo, a la hora de importar, trabajar en importación courier, hay que tener toda la documentación para poder importar, ¿no? Hay que tener claro que si es una mercancía que está restringida, es una mercancía libre, si tengo la factura, tengo la guía, tengo el seguro de ser necesario. Eh, con eso se trabaja la numeración, se gestiona el levante de la mercancía para poder luego entregar hasta el destinatario, ¿no? Pero esto responde a que en origen se ha hecho todo ese proceso previo también, ¿no? Se ha consolidado todas las mercancías, se ha llevado hacia sus almacenes, se ha gestionado el tema aduanero en origen y luego ya procedió a llegar hasta el país de destino, en este caso el Perú, ¿no? Y ahí nuevamente se da todo ese esquema. Y esto no es solamente uno, ¿no? Son miles y miles de importaciones que realiza un operador, ¿no? Y que tiene que cumplir con todos en el más breve plazo posible. Entonces, como ustedes verán aquí, el tema es que si yo voy a solicitar un producto vía esta modalidad courier, entonces tengo que decirle envíame una factura, envíame la guía, o a la guía me va a dar el courier, pero la factura, ¿no? Si es con seguro, que te envíe también una copia del seguro, si es una mercancía que va a ser restringida, los permisos correspondientes, tengo que tener todo en orden y listo para ser presentado, porque si no cuento con alguna documentación,
finalmente el despacho se va a demorar más de lo que inicialmente pudo o podría estar planeado. Y eso es lo que aquí se tiene que tener en cuenta. Que antes de realizar cualquier tipo de operación, hay que tener claro qué su partida nacional pertenece, qué documentación es necesaria completar para poder realizar la operación. Ahora, eh, estas actividades que nosotros desarrollamos como operadores postales nos llevan a nosotros a que podamos saber que el operador postal también realiza operaciones internamente, ¿no? Por ejemplo, tiene que evidenciar a través del acta de traslado de envíos postales, ¿no? Eh, la salida de una mercancía de un terminal de almacenamiento a un terminal de almacenamiento postal, ¿no? Tiene que desconsolidar, es decir, separar todo lo que ha llegado, ¿no? Y trabajarlo de manera independiente, ¿no? Y claro, todo eso supone que este operador, ¿no? Envíe la información a SUNAT a través del SISGAT, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, ¿no? Para que sea ella la que valide la información, ¿no? Y proceda a la numeración que corresponda. Y entonces, eh, esta información que nosotros podamos ver o que podamos trabajar, ¿no? Nos va a llevar a nosotros a poder ver que este operador pues, tiene que tener una capacidad de poder discriminar, diferenciar los tipos de mercancía, gestionarlos rápidamente uno a uno, transmitir la información y obtener el levante de ser necesario. O si hay algo que pagar, comunicarse con el importador para que efectúe el pago, ¿no? Y la mercancía pueda salir rápidamente. Y esto supone entonces que obviamente para poder disponer la mercancía los seguros se encuentren cancelados, que son necesarios, ¿no? Y si ha sido seleccionado canal rojo o canal naranja, obviamente ya se ha diligenciado todo eh, la, la documentación o el requerimiento que solicita el, el especialista, ¿no? Entonces, este régimen de envíos de entrega rápida ayuda mucho porque nos permite a nosotros trabajar de manera rápida y expeditiva ciertas muestras, cierta documentación que se requiera, pero también no debemos de olvidar que de incumplir alguno de ellos, la agencia de aduana, si es que lo hemos hecho a través de una agencia de aduana o de manera personal, es pasible de infracciones, sanciones y delitos, ¿no? Y obviamente esto involucra al transportista, al agente de carga, al espacio temporal, ¿no? Esto, que en algunos casos podría llegar a ser parte de lo que la ley de delitos aduaneros establece como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cumplir la documentación, seguir los pasos, las normas que pide para este régimen, porque el incumplimiento de ello nos puede llevar, ¿no? a algún tipo de sanción o infracción, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar justamente sabiendo o conociendo cuáles son los requisitos, las características que debemos cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de este régimen? Bueno, en primer lugar, eh, tenemos que tener claro que este régimen es un régimen especial y como tal, me refiero como todo régimen especial, involucra que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que ese ingreso o salida del país de los envíos de entrega rápida supone que debemos cumplir la documentación que corresponde o que corresponda, sea una exportación o sea una importación. Eso es lo primero. Lo segundo es que existen categorías, ¿no? La categoría uno, 2, 3 y 4
que para los envíos de entrega rápida. Y claro, la categoría 1 y 2 es la que se encuentra inafecta al pago alguno de tributos, ¿no? Eso como segunda conclusión. Lo tercero es que la documentación, eh, si es una importación, supone una factura, una guía, un documento de transporte, una autorización que debe emitir el sector competente de ser necesario, ¿no? Una fotocopia legalizada de comprobante de pago, de ser necesario, certificado de origen, ¿no? La casa poder confirma legalizada si que se realiza la operación a través de un tercero. En el caso de una exportación es más fácil, solo me van a pedir eh, la factura y, y la guía. En, bueno, entonces, si no hay dudas o consultas, nos vemos próximo jueves, ¿no? Con otro tema interesante también, que ya voy a comentarles, pero les adelanto, ¿no? Que va a estar ligado al tema de valoración, ¿no? Que es un elemento que también es importante en las operaciones del día a día. ¿De acuerdo? Bueno, entonces muchas gracias y nos estamos viendo el próximo jueves. Nos vemos. Chau.